La fuerza es un arma que ayuda a los depredadores a sobrevivir, pero las hienas no la usan. Usan su inteligencia para capturar a sus presas fácilmente sin mucho esfuerzo en la caza. Vamos con Swag Documental de Animales contará regresivamente. Doloroso. 7 momentos en los que la hiena ataca al león, a los perros salvajes y al leopardo para arrebatar a las presas. Originalmente conocido como el rey de las praderas, el león es famoso por su fuerza feroz y su gran orgullo. Su aparición trae muerte y obsesión a los herbívoros e incluso a otros depredadores. Sin embargo, esa no es la razón de que las hienas sean depredadores oportunistas, listos para precipitarse ante cualquier depredación. Su imprudencia temeraria y su gran número los ayudan a abrumar a los reyes y robar a los leones de sus presas. Para aumentar la tasa de éxito, las hienas a menudo se dirigen a leones depredadores individuales. La caza hace que los leones consuman mucha energía. Si atacar ayuda a las hienas a aumentar la tasa de éxito. Después de derribar presas grandes solos, los leones necesitan tiempo para calmarse antes de comenzar una comida. Aprovechando esa oportunidad, las hienas se apresuraron a atacar y ahuyentar al león. El número de enemigos es demasiado grande, lo que obliga al león a renunciar a su presa para preservar su vida. La naturaleza imprudente permite que las hienas luchen a pesar de los enemigos y el número. Famosos por ser la caza más exitosa en las praderas africanas, los perros salvajes son extremadamente agresivos. Aunque no poseen un cuerpo grande, suelen cazar en grandes cantidades y su combinación es extremadamente buena. Ante el hambre, las hienas arriesgan su vida para apoderarse de la presa de los perros salvajes. Aunque recibieron muchos mordiscos dolorosos, lograron robar su presa. El hambre es la fuerza impulsora que impulsa a las hienas a luchar. Filmado en el delta del Okavango con Wilderness Safaris, los perros salvajes están atacando a un antílope y de repente, las hienas se apresuraron a unirse. Ahuyentan a los perros salvajes y atacan brutalmente a sus presas. No mucho después, lograron matar y comerse el antílope. No pierdas ninguna oportunidad de comerte la hiena a pesar del peligro de participar en el ataque de los perros salvajes. Este momento increíblemente raro se desarrolló en el Parque Nacional Kruger. Los perros salvajes están atacando un impala hembra que han desgarrado el vientre de la pobre presa. Aprovechando la oportunidad de que la presa se escapara, la hiena se apresuró a atacar a la presa
sacó a un bebé de impala que estaba dando a luz, después de que los depredadores acorralaran al pobre antílope. Empezó a comer el botín a pesar de los perros salvajes que manejaban a la madre impala. Con la ventaja de dientes afilados y fuertes que pueden destrozar a cualquiera, a las hienas les gustan los leopardos. Debido a su estilo de vida solitario y a la caza, los leopardos minimizan la confrontación con las hienas. Esa es la oportunidad para que las hienas lleven a cabo su comportamiento depredador. En el Parque Nacional Kruger, cerca del campamento Letaba, los impalas huyen en busca de un leopardo. Uno de ellos tuvo la mala suerte de ser atrapado por el leopardo. Originalmente se pensó que tendrían una comida deliciosa, pero de repente apareció una hiena para atacar al leopardo y tomar su presa. Aunque intentaba regresar para recuperar la presa, la hiena atacó ferozmente, lo que provocó que el leopardo huyera asustado. No solo eso, las hienas incluso robaron el cebo del árbol del leopardo. Cuando terminan de cazar, los leopardos a menudo los llevan rápidamente a los árboles para comer carne de manera segura. Pero las astutas hienas no son fácilmente ignoradas. El leopardo está atrapado en el proceso de llevar comida a un árbol. Una hiena lo vio tratando de hacer retroceder a su presa, seguido por la ayuda de 2 hienas más. Finalmente, el leopardo se vio obligado a rendirse. Esperar la oportunidad de comer ya es todo un profesional en el estilo de supervivencia de las hienas. Están listos para competir incluso cuando se enfrentan a 2 depredadores al mismo tiempo. Las hienas lucharon contra leopardos y perros salvajes por su presa. Número 1. Esas comidas pueden ser riesgosas para las hienas, pero es más fácil que cazar. El clan de las hienas había mordido el anzuelo de varios leones y cuando estuvieron satisfechos con su botín, los leones regresaron con orgullo. El león atacó para recuperar el cebo e hirió gravemente a una hiena. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado. Aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Los perros salvajes y las hienas son los grupos de caza más poderosos de África. Con la misma competencia diaria por la comida, estos 2 animales no se gustan. Por lo tanto, solo necesitan la oportunidad de precipitarse entre sí para resolver el conflicto, y aquí están. De momentos en que los perros salvajes y hienas chocan a muerte. En Savisands, Sudáfrica, las hienas acaban de realizar una cacería exitosa. Era un perro salvaje. Una de las hienas está destrozando a su presa. En el Parque Nacional Kruger, 2 hienas están rodeadas de perros salvajes. Un cachorro de hiena ha muerto y la madre está tratando de proteger el cadáver de su cachorro, aunque estaba claro que las hienas estaban un poco asustadas cuando se encontraron con los perros salvajes y lograron ahuyentarlos.
Rodando en el Parque Nacional Kruger, una jauría de perros salvajes le roba la presa a un leopardo. Habiendo acabado con su presa, la aparición de las hienas le robó la comida. 2 depredadores estallaron en batalla. Al final la hiena sigue siendo la ganadora. En una reserva salvaje de África, una jauría de perros salvajes cazaba un impala. Su comida es perturbada por una hiena y estalla un ataque. En la sabana africana, una jauría de perros salvajes atacó a una sola hiena. Se turnan para atacar al enemigo ferozmente. La hiena no pudo resistirse, parece tan doloroso. Filmado en el Parque Nacional Kruger, 2 hienas roban tranquilamente parte del cadáver de un perro salvaje. Tal vez acababa de tener lugar una cacería y la hiena fue ganada con una comida del enemigo. En un campo abierto en la reserva africana, 2 depredadores de hienas y perros salvajes se enfrentan. Intentaron pelear entre ellos por un impala. Momentos después apareció otra hiena y se llevaron a su presa en el desconcierto impotente de los perros salvajes. Safari en Sudáfrica. Este video fue filmado en Savisand. Una manada de hienas se enfrenta a una manada de aproximadamente 9 perros salvajes. Las hienas se quedan en el agua para protegerse, ya que a los perros salvajes no les gusta meterse en el agua. Hay una joven hiena escondida en los arbustos detrás del resto de ellos. En el Parque Nacional Kruger, el perro salvaje atrapó un impala. Este hizo tal ruido que atrajo un par de hienas. Al principio solo había 2 hienas que tuvieron mucho cuidado de acercarse a matar, pero cuando llegó la tercera hiena, ellos se armaron de valor y lo mataron aún siendo acosados por el perro salvaje. Un perro salvaje solitario persiguió al impala al agua, luego un hipopótamo la guió fuera del agua. Y derribada por el perro salvaje, una hiena se unió a la fiesta, que fue más de lo que nadie había esperado. La hiena abrió el estómago del impala y sacó un feto completamente formado. El feto de impala fue devorado en cuestión de minutos. Los elefantes distrajeron a los perros salvajes y el leopardo robó al impala, arrastrándolo hacia el árbol lejos de cualquier boca hambrienta. En Mala Mala, Parque Nacional Kruger, unos perros salvajes atacan a una hiena. 2 clanes diferentes de hienas se vieron obligados a escapar de los perros salvajes, escondiéndose debajo del automóvil. Mientras tanto, otras hienas estaban a la ofensiva ahuyentando a un león y un nuevo perro salvaje avistado. En el delta del Okavango, con Wilderness Safaris, los perros salvajes rodean un impala en un pequeño abrevadero. Cuando llegaron las hienas, no tuvo ninguna posibilidad. Los perros salvajes luego fueron y mataron esta vez un impala. Los perros se estaban dando un festín con su exitosa matanza cuando de repente las hienas aparecieron de la nada y reclamaron la comida. Al final del día, la victoria fue para las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un encuentro inesperado entre una jauría de perros salvajes y un clan de hienas se miraron nerviosos y comenzó la persecución. Los perros salvajes corrieron hacia las hienas. En el Parque Nacional Kruger, un encuentro inesperado entre una jauría de perros salvajes y un clan de hienas se miraron nerviosos y comenzaron la persecución. Los perros salvajes corrieron hacia las hienas. En un lote en el Parque Nacional Kruger, 10 perros salvajes acorralan a uno de los ladrones de hienas que llegaron a matar a su kudu y tomaron lo que querían antes de irse. Un chacal también estuvo involucrado, quizás esperando una apertura de los otros 2 adversarios. La hiena fue bombardeada en el hueco de un árbol.
Sin embargo, con la escasez actual, el sueño de una corbata es demasiado lujoso. Tanto los depredadores del ápice de África, los perros salvajes y las hienas tienen similitudes y diferencias sorprendentes. Debido a que es un competidor directo por la comida, siempre que el oponente encuentra una escapatoria, uno de los dos lados ciertamente no cederá, sino que se aprovechará al enemigo para destruir. Normalmente las hienas suelen ser las que roban a otros depredadores, pero esta vez las hienas no solo fueron robadas, sino atacadas brutalmente por perros salvajes. Al final, tuvo que soltar el anzuelo y tratar de encontrar un camino de regreso. Sin embargo, el hambre a largo plazo por la comida restante no fue suficiente para que los perros salvajes satisfacieran el hambre que perseguían con la intención de matar y desgarrar a la hiena. Las hienas incluso tuvieron que esconderse en los pozos de agua para evitar la persecución de los perros salvajes. Número 7. Filmado en la reserva de caza de Londolozi, que limita con el Parque Nacional Kruger, los perros salvajes se unen para robar presas de las hienas, presas que las hienas han trabajado tan duro para cazar. Mientras disfrutaban de los resultados, de repente los perros salvajes atacaron confundiéndolos. En mayor número, los perros salvajes abruman rápidamente a sus oponentes con mordidas dolorosas. La miserable hiena defiende desesperadamente a su presa. Número 6. En términos de habilidades, nadie puede subestimar que estos dos animales son muy profesionales. Pero si los perros salvajes son maestros de la caza, buenos peleando con una tasa de éxito de hasta el 80%, las hienas son más conocidas por su astucia y rapidez con su pasatiempo de no trabajar, pero aún quieren comer. Esta vez las hienas se apresuraron a robar la presa de los perros salvajes y matar a la presa. Pero esto probablemente estaría mal con este depredador. Después de que las hienas mataron al antílope, los perros salvajes recuperaron la presa de las hienas. Las hienas que intentaron agarrar las últimas piezas aún tenían que irse. Número 5. Las guerras entre estos dos depredadores nunca terminan. En la escena, en el Parque Nacional Kruger, los perros eran salvajes y asaltaron a un leopardo seguido de la participación de las hienas. Después de una larga lucha, las hienas finalmente ganaron la comida, pero resultaron gravemente heridas por el ataque de los perros salvajes. Número 4. La pequeña apariencia de los perros salvajes hace que no se aprecie su habilidad para la caza. Esta hiena acababa de derrotar a un antílope, pero pronto fue arrebatada por dos perros salvajes. Solo logró recuperar al pequeño antílope en el vientre de la madre. En otra escena en la pradera, la hiena disfruta felizmente del antílope recién cazado. La comida, que no había sido larga, fue interrumpida por dos perros callejeros. Trató de acercarse, pero fue atacado violentamente y ahuyentado por el perro salvaje. Al final, al intentarlo, mordió un trozo de anzuelo, pero fue acompañado de un doloroso mordisco.
En el borde de la carretera en el Parque Nacional, los perros salvajes se están atacando y robando a la presa de 2 hienas. Los grandes números ayudaron a los perros salvajes a abrumar a las hienas. Muchas veces robando presas ajenas. Esta vez, la hiena también tuvo que saborear el dolor. Un perro salvaje y su compañero intentan controlar a un antílope gravemente herido. A pesar de que el abdomen estaba gravemente desgarrado, todavía trató de persistir, pero al final todavía fue comido miserablemente. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas. Documental de Animales responderá a sus preguntas. En el Parque Nacional Kruger, un impala intenta escapar de una manada de hienas saltando a un río cercano, pero se queda atrapado entre la manada en la orilla del río y un gran cocodrilo que acecha justo debajo del agua. El cocodrilo atacó y luego se sumergió al impala hasta que todavía tenían 2 cuernos sobresaliendo del agua. Las hienas arriesgaron sus vidas para arrebatarle la cabeza al impala al cocodrilo. Ni siquiera se dieron por vencidos, sino que corrieron aún más para retirar el cuerpo del impala. Finalmente consiguieron un trozo del impala para la cena. En el delta del Okavango, con Wilderness Safaris, una jauría de perros salvajes intenta atacar a un antílope. Casi lograron acorralar a su presa. De repente, el clan de las hienas interrumpió la caza de perros salvajes. Después de matar a su presa, los 2 depredadores lucharon de un lobo a otro durante mucho tiempo. Pero al final la comida siguió siendo para el clan de las hienas. En Savage, una madre guepardo se esforzó mucho esperando a la manada de impalas. Después de que llegó la oportunidad, la madre guepardo corrió hacia la presa y trató de matarla, porque sus hijos tienen hambre, pero desgraciadamente para ella, una hiena la descubrió y se apresuró a arrebatarle a la presa, debido a que acababa de terminar de cazar. La madre guepardo estaba exhausta y se apresuró a correr delante de la hiena. La hiena es rápida para manejar esta comida gratis. En la pradera seca, un leopardo macho intentaba alejar a sus cachorros de 2 hienas. Dos depredadores oportunistas corren rápidamente hacia el leopardo, obligándolo a dejar su presa y huir. El leopardo trató de quedarse y buscar una oportunidad para arrebatarle la presa, pero las 2 hienas fueron perseguidas ferozmente.
En la reserva de caza Manieleti, los guepardos cazadores de repente comenzaron a perseguir un impala durante unos 200 metros y lograron atraparlo. Mientras el guepardo intentaba matar al impala, el que incluso comenzaba a comérselo vivo, 4 hienas vinieron y robaron el impala y también comenzaron a alimentarse de él mientras aún estaba vivo. En el Parque Nacional Kruger, un leopardo estaba a punto de llevar al impala que acababa de cazar a un árbol cuando una manada de perros salvajes se apresuró a arrebatarle la presa. Inmediatamente después de la aparición de las hienas, robaron el impala y luego disfrutaron de una comida en el lugar. En el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, los leones estaban disfrutando de su comida cuando fueron interrumpidos por un clan de hienas. Inmediatamente hubo un choque. El número de hienas es tan grande que los leones se ven obligados a renunciar a sus presas. En el prado, un impala gravemente herido intentaba huir del leopardo y la hiena. Los dos depredadores comenzaron a competir por presas pobres. Sin embargo, el leopardo más débil tuvo que esperar a que la hiena terminara de comer y luego tomar el resto. El leopardo macho estaba ocupado alimentándose de un cadáver de impala cuando apareció una hiena y robó la carne. Y luego se unieron más hienas. El leopardo se vio obligado a irse para dar paso a las hienas. Un video increíble del Parque Nacional Serengeti, una leona está cavando una madriguera, luego levanta un jabalí. La leona necesita mucho trabajo para matar a su presa. De repente una hiena se precipita con la intención de comérselo. Pero la feroz leona ahuyentó a la hiena y luego dejó ir al jabalí. En la sabana, una familia de guepardos estaba disfrutando de su comida cuando de repente un clan de hienas se abalanzó sobre ellos. Ahuyentan a la familia de los guepardos y se llevan la presa. En el santuario de Malamala, los perros salvajes preparan su comida junto al río. Rompiendo es la aparición de hienas. Una hiena que corría en medio fue atacada gravemente. Pero al final las hienas aún ganaron un pedazo de su cebo.
En el Parque Nacional Kruger, cerca del Letaba Rest Camp, un leopardo cazaba un impala a gran velocidad. Antes de matar a la presa, una hiena se apresuró a agarrar a la presa y matarla. El leopardo intentó recuperarlo, pero la hiena dominante lo ahuyenta. En el Parque Nacional Kruger, un joven impala perdió a su madre y fue atacado hasta la muerte por una pitón de roca. Cuando la pitón casi podía disfrutar de su trabajo, una hiena se apresuró a arrebatarle la presa, obligando a la pitón a rendirse. La hiena finalmente tuvo una comida maravillosa. Un leopardo macho reclamando su comida de una hiena testaruda. La hiena es solo un poco más grande que el leopardo, pero al final, el leopardo luchó por trepar al árbol con su presa. Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.